por la situación de Venezuela. Catherine la robaron con una pistola apuntada. Que tú y yo nunca hemos sido una persona que gasta ni un centavo más de lo que ingresa. Él me dijo que su razón real fue que él no conocía a ningún Eduardo Pelabola Y lo y más heavy, creciendo. en verdad, que a veces cuesta entender, es que si tú pagas todo con tarjeta de crédito, el problema es que la vida te cuesta más. Te cuesta 25% más que si no pagas con tarjeta de crédito, porque la tarjeta de crédito te genera 25%. El dinero es energía y la forma en como tú lo administras refleja tu nivel de conciencia y tus prioridades. Tener finanzas del 1% no es solo tener más dinero, sino tener una relación más consciente y alineada con tu visión. Hoy te vamos a compartir cómo logramos pasar de solo querer generar más y más dinero a también crear una estructura y conseguir una libertad y paz financiera. Queremos ayudarte a ver por qué el orden no es restricción, sino más bien es una puerta hacia la libertad y hacia la expansión. Bienvenidos al capítulo 3 de este podcast, donde te vamos a hablar y te vamos a decir la razón por la cual no te alcanza el dinero. Bueno, mi gente, capítulo 3. Ya se siente como que ya somos los expertos de una vida y una trayectoria de podcast. Qué exagerado. Pero bueno, hoy vamos a tocar el tema del dinero por primera vez dentro de estos pilares que les explicamos en el capítulo número 1. Creo que es importante hacer el disclaimer que el dinero realmente es un mundo. Total. O sea, no es solo con cuánto gano, cuánto gasto, mis proyecciones a futuro. Claro. Cuando nos hemos ido metiendo en el mundo, o sea, en el tema de generar riqueza, es mucho incluido. Mentalidad, tema de orden, estructura, Excel, energía, vibración. Total, o sea, como que es de ese tipo de cosas que tú crees, no vale, pero yo estoy bien, y empiezas a aprender del tema y dices, no sé nada. Yo solo sé que no sé nada. Así es. Entonces, bueno, creo que vamos a hablar un poco de nuestras historias con respecto a esto. En las relaciones es muy normal que, o sería lo ideal, ¿no? Porque si no sería mucho doble trabajo. Si todo el mundo quiere averiguar por su lado y tomar liderazgo, no sería lo más efectivo y no tendría realmente el equipo y no estarías aprovechando lo que puede ser el leverage. poder de una relación. Sí. Entonces, en el tema de las finanzas, yo creo que lo hemos dividido un poco. Yo siento que Catherine tiene mucho el rol de liderazgo con respecto a la creación, el vamos por más, la ambición, levantemos más dinero, ¿no? Y yo creo que he tenido más un rol de, ok, una vez que lo estamos generando, ¿qué hacemos con esto? O sea, cómo lo organizamos y qué va en cada lugar, que también es como Y no otra solo lista que eso, también es sino importante. tú también te encargas full de cuidarlo. Demasiado. O sea, como que Eduardo cuida lo que hay. Yo siempre busco ganar más, pero gracias a tu energía de cuidar y yo abrirme a eso, pues hemos logrado mantener lo que producimos porque si no se fuera por un hueco. Sí. Bueno, de hecho me hace recordar que cuando yo le pregunté a mi papá que por qué me llamó Eduardo, él me dijo que su razón real fue que él no conocía a ningún Eduardo Pelabola. En Venezuela Pelabola Gracias, significa José que no Gregorio. tiene dinero. Gracias, José Gregorio. Y no sé, creo que también en algún momento leí que Eduardo significa guardián de la riqueza, Sí. algo así como que, o sea, a mí la parte de generar capaz no se me es tan intuitiva, pero la parte de no, o sea, de, ok, ¿qué vamos a hacer con esto? No lo dejemos ir tan fácil. No se te hace intuitiva, pero ya te has metido Sí, en el claro. barco, en el barco. Vamos, lo logramos, señores. Entonces, bueno, mi background personal es, yo soy contador público de profesión y después he trabajado todos los años en finanzas en multinacionales. Por ende, tengo muchísimo conocimiento teórico y gracias a Dios no ha sido el caso del típico casa de herrero, cuchillo de palo. La verdad es que he tratado de llevar ese conocimiento a nuestras casas y yo siento que hemos hecho un buen trabajo en ese sentido. Cuéntanos tú un poco tu background con el dinero. A ver, hoy le queremos hablar un poco en el episodio de cómo hacer para que el dinero no se te vaya y te alcance, pero hay que entender que para que eso se pueda lograr hay que poder lograr muchas cosas, ¿no? Claro. Y una de las cosas que yo siento que empezó a ser mi mindset, aparte, yo me caso con Eduardo muy joven y Eduardo me empieza a decir, ok, hay que empezar a ver el dinero, ¿no? Y ya les vamos a hablar un poquito de eso, pero mientras en paralelo él me empieza a enseñar el tema de ver el dinero, había algo que yo por intuición empecé a ver que tú todavía no veías, que era el tema de la energía del dinero. Yo me daba cuenta que cada vez que iba a pagar, yo sentía como un sustico cuando pasaba la tarjeta, cuando tenía que dar dinero, era como una sensación de que se me estaba yendo el dinero y obviamente eso es vibrar desde la escasez y vibrar de la escasez que
tranca la energía, porque si yo no dejo salir el dinero con fluidez, también tranco la energía de ingreso. Entonces hay que mejorar eso y ahí fue cuando me empecé a dar cuenta que tenía que trabajar el tema de la relación con el dinero. Me acuerdo que me metí en un curso de relación con el dinero y empecé a ver mis creencias, de cómo pensaba mi familia cuando yo era pequeña, de que empecé a crear el dinero. Yo era la típica que guardaba. O sea, yo no sabía cómo invertir, yo no sabía cómo generar más en ese momento cuando era más niña, más que horas de trabajo por dinero. Pero yo siempre guardaba. Entonces, claro, cuando yo veía que lo que guardaba bajaba, ¡ah! Crisis. Ujú, Entonces, yo ahí empecé a trabajar todo el tema de las creencias del dinero, que eso será otro episodio ujú. completo en torno a eso. Si quisiera si quisiéramos mostrarles un poco sobre el tema que lidera Eduardo, que es el orden de las finanzas. Sí, y no, pero sí es un tema súper importante que dices de la mentalidad, porque definitivamente es algo a revisar para cada uno, Ujú. porque muchas veces uno quiere hacer todas las acciones posibles y uno está haciendo todas las cosas con coherencia, pero hay algo en tu subconsciente que te está atrapando, Ujú. anclando y tú no sabes qué es. Entonces, por más que tú estés haciendo las acciones correctas, si no liberas primero esos patrones, Ujú. pues lo otro simplemente no va a fluir. Total. Aquí quiero preguntarte algo. Ujú. Como, ¿en qué momento tú empezaste a darte cuenta que tenías que tener todo en un cuadro de Excel y cómo es O esa sea, dinámica? bueno, está demasiado claro porque de hecho nosotros te llamamos el cuadro de Excel. Nosotros, para que sepan, nosotros tenemos una tablita donde registramos, o sea, el café que nos tomamos. Y obviamente esto suena súper abrumador, no se vayan todavía, después les voy a explicar cómo esto se ha optimizado, pero sí ha sido un trabajo de hacerlo de esta manera. Ahora, yo en ese sentido soy parecido a ti, gracias a Dios, no sé si gracias a Dios, pero los dos pasamos de estar más conectados con la escasez. O sea, creo que nos identifico más como los agarrados, no siendo agarrados, que aprendieron a conectarse con la abundancia y fue más o menos el journey parecido a los dos. Pero en 2015 salimos de Venezuela, nos vinimos a Panamá por la situación de Venezuela. Catherine la robaron con una pistola apuntada X. A mí ya me habían apuntado millones de veces, pero típico hombre no es lo más. Ok, no es lo más importante, pero cuando le pasa a Catherine, me acuerdo que la conversación fue, nos tenemos que ir. Sí. A juro, nos tenemos que ir. Aparte, estamos casándonos, sabemos los dos súper alineados que siempre hemos querido tener hijos, que crianza a los hijos, ta. Entonces, en ese salir desesperado, obviamente la opción número uno, la de todo el mundo, era salir con una mano adelante y una mano atrás. Ujú. Entonces yo le dije a Catherine, perfecto, vamos a hacer eso, pero antes de hacerlo vamos a darnos unos meses. Unos meses donde yo voy a buscar aplicar por internet y si algo se da, pues nos podemos ir de una manera diferente. Y eso fue así, o sea, apliqué a 300.000 trabajos, porque aparte quiero aclarar algo. Soy contador, pero no es como que me encanta la contabilidad, no es como que, wow, las finanzas me encantan. No, de hecho yo no quería estudiar eso casi que no quería ir a la universidad y una conversación con mi papá de que, bueno, si tú quieres ser emprendedor, siempre vas a necesitar saber de los números, Ujú. me dio muchísimo sentido y eso fue lo que hizo que tomara la decisión. Pero en Venezuela yo no lo había ejercido. Entonces apliqué a todos los trabajos del mundo comerciales que podíamos encontrar. Ninguno me llamó. Apliqué a uno de finanzas en Panamá y el resto es historia. Me trajeron a mí y a Catherine, pero claro, mi primer sueldo en Panamá fue en $1.500. $1.500. Y claro, yo llego a Panamá primero que tú, porque llego un mes antes, Ujú. llego a una habitación, entonces en la habitación gastábamos $500, ya empezaba como que parte de esos $1.500 ya estaban súper comprometidos entre el alquiler, la cosa, tal. Y yo digo como, en verdad no estoy claro si nos alcanza. O sea, o sea, yo ahora que llegué, yo creo que esto puede ser que no alcanza. Ujú. Entonces ahí nació el Excel. O Ujú. sea, nació el Excel de la necesidad de no sé si nos podemos tomar este café, no sé si nos podemos tomar esta agua. Y ahí nació y se fue generando un hábito que nunca soltamos, pero realmente ha sido la clave para todo lo que hemos Y yo construido. creo que hay algo importante que señalar, que tú y yo nunca hemos sido una persona que gasta ni un centavo más de lo que ingresa. O sea, como que no existe que nosotros pasemos la tarjeta de crédito. Ay, bueno, no tengo el cash flow, vamos a pasar la tarjeta de crédito y bueno, luego vemos cómo la pagamos. O No. sea, no existe, tenemos reglas claras, o sea, no existe si no es una inversión. No existe por un viaje. Ujú. Tipo, vamos a irnos de viaje y después vemos qué hacemos con la tarjeta de crédito. O sea, tenemos ciertas reglas que vamos a ir hablando en este podcast, pero yo creo que si dividimos a partir de este momento de lo que vamos a estar hablando, yo creo que podemos hablar de tres cosas muy importantes y Ujú. de lo que vamos a estar hablando de cómo llegar. Número uno,
es llevar tus cuentas. O sea, de la manera que tú puedas. La nuestra puede ser tediosa para ti, no lo sé. Hay aplicaciones hoy en día, Banco General para los que están en Panamá y sé que hay otras personas. Yo sé que la misma tarjeta de crédito te dice como que en Los cuánto rubros. sí, los rubros, gastaste en alimento tanto, gastaste Sí. tal, que es como una fácil y debe haber maneras más fáciles. O sea, consigue la manera que tú puedas, pero tú tienes que llevar tus números, tú tienes que tener esa claridad. ¿Por qué? Porque primero que nada, y como Y dijimos, sorry por interrumpirte, Ujú. pero aprovechando que Eduardo dice lo de los números, le tenemos una sorpresita al final del episodio para contarles Ah, cómo, claro. cómo pueden ir llevando sus números. Que creo que la sorpresa la podemos espolear, ¿no? Ajá, O bueno, sea, porque sí. les vamos a dar exactamente nuestro Excel, Excel, nuestro formato, que está optimizado creo que con más de 10 años de más de llevarlo, 10 años. para que sea lo menos tedioso posible. O sea, yo Claro, hoy le en vamos a día, adelantar muchas horas de trabajo de muchas horas de trabajo. optimización con ese cuadro y ese cuadro se lo vamos a dar es a las personas que estén dentro de nuestra comunidad paga, el Club del 1%. Ujú. Entonces, bueno, ¿pero por qué lo haces? Porque tú tienes que entender que al tú no enfrentarte a los números, realmente yo siento que muchas personas con las que yo he hablado, por ejemplo, me dicen, bueno, pero es que también me tengo que dar un gustico, porque esa también es la vida. Claro, si trabajo me lo merezco. Sí, yo siento que hay personas que se pueden llevar a asociar, llevar los números con perder tu libertad. Ujú, Pero realmente es absolutamente lo contrario, es ujú, llevar tus números para tener libertad. ujú. O sea, me gusta un café, perfecto. ¿Cuánto te estás gastando en café? Porque un café en la calle puede valer $8, Ujú. $7. ¿Cuánto estás gastando en café? Al mes. 200, $300. O sea, que eso quiere decir, viéndolo de otra manera, y por eso las prioridades en la introducción es que tu prioridad de vida es $300 en café y no es $300 En en educación. un curso que puede hacerte ganar más dinero. Ujú. Es lo que tú le estás diciendo a la vida y es lo que la vida te va a dar. Ya, pero yo ahí entiendo algo, porque puede ser que tú sepas que tal vez no estás ganando lo que estás utilizando y te dé miedo ver las finanzas, pero el primer punto para poder cambiar la realidad de ganar más, tienes que ver cuánto estás generando versus tus costos fijos. Entonces, si tú primero lo ves y el verlo te da como un golpe en el corazón porque nos ha pasado a veces Claro. cuando vemos el cuadro y decimos, miércoles, hay que hacer un cambio aquí. Ese es el primer paso, o sea, sí, da el susto, trabajas la emoción y todo, pero a partir de esa claridad es que puedes tomar decisiones diferentes. Voy a emprender en paralelo, voy a buscar otro trabajo, tengo que pedir un aumento de sueldo, tengo que cambiar de posición. O sea, nunca vas a poder saber qué es lo que tienes que hacer y exactamente el gap que necesitas cubrir o el gap que necesitas generar en extra para poder lograr un objetivo claro, que ahí hay Ujú, otro punto importante, el tema de los objetivos, ujú. si no lo ves. Y esto que tú dices es muy importante porque yo me acuerdo, ¿no? El primer año nuestro journey fue cómo hacemos para poder tener un flujo de caja positivo, porque esto no pasaba todos los meses. Y Ujú. llevando las cuentas decíamos este mes $200 negativos, Ujú, que no vinieron de tarjeta de crédito porque teníamos ahorritos desde Venezuela por todo lo que les contó Catherine por nuestras personalidades, pero claro, si teníamos nuestro ahorro eran $2.000, por decir un número en el banco, significa que ahora en el banco hay 1.800. ujú, Entonces, claro, eso nos pegaba a ujú, los dos y eso solo lo hace tener tu finanza, eso solo lo hace tener tus números, ujú. saber si estás positivo o no, que este es el punto número 2 importantísimo del podcast. Tu primer objetivo en finanzas es que tienes que ser rentable. Esto es para una empresa, esto es para ti mismo, esto es para todo. Tu flujo de caja tiene que al final del mes haber generado dinero y no haber perdido dinero. ¿Qué es flujo de caja? Porque tal vez no todo el mundo lo sabe. Significa, como le dicen los papás de uno en Venezuela, es arroparse hasta donde te llegue la sábana. Significa que si tú gastas 1.000, tú no puedes gastar más de 1.000. Si tú ganas 1000 Si tú nomás. ganas 1.000, no puedes gastar más de 1.000. La cuenta simplemente no da. O sea, estás generando un cáncer que eventualmente va a explotar y vas a Ujú, decir, necesito pagar algo, necesito endeudarme más para pagar este algo. Y ujú. ese algo se está creciendo Y lo y más heavy, creciendo. en verdad, que a veces cuesta entender, es que si tú pagas todo con tarjeta de crédito, el problema es que la vida te cuesta más. Te cuesta 25% más que si no pagas con tarjeta de crédito, porque la tarjeta de crédito te genera 25% de interés. Entonces, lo que para la persona que no utiliza la tarjeta de crédito le cuesta la vida es 25% menos que la que sí. Y entonces terminas en un círculo, en una carrera de ratas, básicamente, de mi vida me está haciendo demasiado cara, no tengo dinero, me tengo que endeudar más, y terminas en un círculo vicioso, un cáncer. Un cáncer que te va drenando el dinero, la energía y todo, y es retador salir de allí. Entonces nosotros, ¿qué hicimos ese primer año?
Presupuestamos. Y presupuestar es tedioso y es incómodo, como todo lo que vamos a hablar en todos los capítulos, en todas las áreas, porque todo lo que va a ser crecimiento va a ser incómodo y no puede ser diferente con el dinero. Nos presupuestamos cuánto podemos gastar afuera. Y eso es Recuerda, eso es sentarse a hablar y decir, mira, tenemos nada más $100 de disfrute y literalmente $100 de disfrute. claro, Y en eso está el cafecito, en eso está el cine, en eso está la comida afuera. Me recuerdo una vez yendo al centro comercial diciendo que íbamos a comer, tenemos 15, nos quedan $15 y nos quedan 3 días del mes. O sea, que vamos a comer, bueno, vamos a comer nuestro y nos picamos mitad y mitad. claro, pero, y para aclarar aquí, porque siento que hay gente que cree que eso lo hace. No, no era que nos quedan $15 en la cuenta del banco para gastar. No, no, no. Exacto. Nos quedan $15 del Del presupuesto, presupuesto. del compromiso que hicimos con nosotros mismos. Es demasiado diferente. No es, bueno, gasto en base a lo que tengo en la cuenta del banco. Nunca vas a tener nada. Exactamente, exactamente. Entonces era como que, ok, en lo que nos presupuestamos para gastar este mes, para poder ahorrar, para poder pagar todo y para poder ir saliendo de no tener. Entonces sí, el tema del presupuesto es súper importante y creo que aquí las personas que nos están escuchando se pueden preguntar en base a qué hago el presupuesto. Ujú. Y me gustaría que nos respondieras esa pregunta. Y la otra es, si ya hago el presupuesto y me doy cuenta que no tengo un flujo, o sea, estoy haciendo el presupuesto y me doy cuenta que no puedo tener un flujo de caja positivo, ¿cómo lo puedo arreglar? Bueno, voy a comenzar por la segunda. Con valentía. Siempre vas a tener que lograrlo. O sea, no hay manera de que no puedas lograrlo. Esa es la manera de verlo. Ahora, en el único momento donde puedo creer que esto puede ser posible, por ejemplo, tienes a un familiar en una situación de una enfermedad, algo de este calibre que tienes que resolver, estás recurriendo a las tarjetas de crédito, lo que sea, bueno, vas a tener que, de nuevo, con valentía, asumir que estás viviendo una época donde simplemente no puedes tener el flujo de caja negativo, porque se está desarrollando en tu vida un cáncer y que tiene que ser por el menor tiempo posible y que tienes que ser la mayor creatividad posible para que eso no pase. O generando más ingresos o reduciendo costos. Al final no hay otra. Al final del día el tema pica y se extiende. Es una bola de nieve que va a ir cayendo que en un momento te va a ahogar y te va a hundir lo que son las deudas. O sea, yo me acuerdo que ahí, no me acuerdo qué escritor estadounidense dijo que hay deudas negativas y deudas positivas. Por ejemplo, una hipoteca. Puede Yo ser me- una deuda positiva. Puede ser una deuda positiva, pero la manera de verlo al final del día es todo lo que sea que te puede estar dando una tasa de interés de por encima de, no sé, o sea, 10% al año. Eso es un cáncer. O sea, como Catherine dijo, la vida te está saliendo 25% más caro si son las tarjetas de crédito. Ujú. ¿Entiendes? O sea, eso es lo que lo hace diferencia. Creo que el carro son 10%, creo que una hipoteca, depende del país, puede ser 7, 6%. 8%. O sea, pero no puedes permitirte pagar 20% más caro por la vida. Ujú. Y después la otra manera de verlo es, como le dije a Catherine antes, me estoy endeudando porque esto me va a traer más dinero. Por ejemplo, me estoy endeudando para mis estudios universitarios y con esto voy a salir adelante porque es la manera como yo creo que voy a apostar a mi futuro. Eso ya es otro tipo de deuda. Ok, entonces, según lo que te puedo entender, si yo me doy cuenta que tengo un flujo de caja negativo, lo que tengo que hacer es sentarme a sincerar mis gastos y decir, ok, ¿en qué puedo reducir? Primero me imagino que se reducirá el placer, que se reducirán las salidas afuera, todo el tema que no es necesario, Ujú. pero si llega un momento en el que reduje eso a la máximo e igualmente me sigue quedando negativo, pues tendré que tomar decisiones. Tal vez tendré que cambiar a mi hijo del colegio, tal vez tendré que cambiarme de apartamento a un apartamento más barato, que a veces se puede sentir como que la vida es injusta porque si yo estoy trabajando necesito hacer estos cambios, pero tienes que entender que es momentáneo, no va a ser para toda la vida. O Claro. sea, no va a ser para toda la vida que mi hijo vaya a estudiar en ese colegio. Obviamente vas a elegir esas cosas que vayan a tener menos impacto emocional. Evidentemente el colegio del niño es lo último que eliges porque no quieres afectarlo emocionalmente, pero si tú no te ordenas lo más rápido posible y no haces las acciones lo más rápido posible, se te va a ir de las manos y luego Ujú. va a ser demasiado difícil atajarlo. Totalmente. Entonces es como tomar en cuenta eso y una vez que ya tomes las decisiones sentado con tu pareja o si estás sola o solo tú contigo, entender, y creo que esto es muy importante en torno a la vibración, entender que no es como que, ay, no me lo puedo pagar, porque eso es mucho lo que uno dice, como que, ay, no me Claro. puedo pagar esa vida. Es como, yo estoy eligiendo poner mi dinero y mis monedas en este lugar ahorita porque yo quiero lograr algo más grande. Y eso es una manera muy diferente de verlo. Y ahí iríamos entonces a la primera pregunta que le respondiste de segundo, que es, ¿en base a qué elijo mi presupuesto? Y esto obligatoriamente hace que hablamos de la parte 3. Entonces, de nuevo, número uno, requisito número uno es llevar tus números. No es al azar. Número dos,
es conseguir el flujo de caja positivo que no es negociable y ya Katy entró muy a detalle de cómo se hace y yo inclusive les dije casos extremistas donde capaz no puedes hacerlo por ahora, pero tiene que pasar, no es negociable, flujo de caja positivo. Y el tercero, que responde a tu pregunta y es muy importante, que de hecho pasa primero que los otros, lo pusimos de último porque hay que revisarlo cada rato, es tener objetivos claros. Y cuando estás en pareja y cuando estás solo, es igual de importante, solo que cuando estás con pareja son dos personas que se tienen que alinear, pero esto es un requisito para cualquier otra arista dentro de estar en pareja, Ujú, que es por qué queremos ganar más dinero, ujú, por qué queremos tener flujo de caja positivo, ujú. por ¿O qué para y qué? por qué y para qué. Y con base a eso es que tú vas a hacer el presupuesto. O sea, porque yo me acuerdo, por ejemplo, nosotros hemos pasado por épocas en las que hemos estado en crecimiento del negocio, que queremos mucho más, más empleados, más inversión y tenemos una calidad de vida alta para los estándares de Panamá. Y conscientemente decimos, mira, Catherine, pero ¿sabes qué? Si pasamos de tener las comidas afuera, que uno fácil se gasta $150 en una salida buena, siempre pasamos de tener 4 salidas al mes, hacemos una, pues ya ahí tenemos $450, eso es casi un sueldo, dependiendo de Ujú, que estés subcontratando. ujú, Y entonces ahí, porque tuviste el objetivo claro de qué es lo que necesitamos, ujú. entonces creamos un presupuesto que facilite eso. Y entonces no fue como que, ay, ya no podemos pagarnos salir afuera. No, estamos eligiendo salir menos para poder contratar a alguien y poder producir más. Y en el momento en que se toma esa decisión, al poco tiempo ya en lo que metes a otra persona en tu equipo para generar más ingresos, ese cambio se ve si contratas Total. inteligentemente y entonces ya no es solo que nos podíamos pagar las 4 salidas afuera, sino que podíamos pagarnos más si queríamos. Lo que pasa es que en verdad muchas veces no lo hacemos, sino es como que, ok, aumentamos las salidas afuera para lo que estábamos antes, pero el extra lo invertimos en Claro. otra cosa, en el negocio. Y mira, esto es tan importante que de hecho nosotros hemos pasado por épocas que ya, como por la rutina y el hábito, hemos llevado las cuentas, pero no hemos tenido este tercero que lo conecta y se siente como, ¿para qué estoy haciendo esto? Exacto, es demasiado importante la meta, porque si no tienes la meta, es muy fácil diluirte, ay, gasto más, No me sirve compro de más nada. ropa, me compro más cosas innecesarias, y entonces se me va el dinero y no estoy creciendo, y es un año, de hecho, hubo un año en todo este proceso que me recuerdo que ganamos más dinero significativamente, justamente después del parto de Antonella, y obviamente estábamos con el posparto, tal, no sé qué, y no teníamos una meta más clara que sobrevivir el posparto. Y, y pasamos varios meses sin revisar los números y cuando los revisamos no habíamos ahorrado nada Nada. mensual. Habíamos gastado en cosas innecesarias y fue como que ganas que ganando más no ahorramos nada cuando teníamos años ahorrando muy buena cantidad todos los meses. Entonces ahí es cuando nos dimos cuenta y reafirmamos que tener un objetivo claro es demasiado importante. Entonces, ¿a qué le llamamos un objetivo claro? A voy a montar un negocio, voy a O a mudarme de estudiar, casa, voy a estudiar, voy a comprar un carro, lo que sea que te estire. Siempre y ahí quiero una una vez. señora, quiero ayuda en la casa. Exacto. Ahí una vez tú me dijiste algo que es demasiado cierto, que si yo no estoy creciendo, estoy decreciendo. O sea, no existe quedarte en lo mismo. Siempre vas a crecer. Nada más porque simplemente la vida se vuelve más cara por la inflación. Exactamente. Entonces, tú necesitas siempre tener una meta para crecer, para generar más, que te obligue a estirarte y eso te va a llevar a siempre, todos los años, ser más libre financieramente si ese es el objetivo. Entonces, tener una meta es clave, que sería como que el tercer punto. Y este punto que les voy a decir ahorita, Eduardo decía como, no lo toquemos ahorita en el episodio porque vamos a tocar demasiados temas, pero simplemente lo quiero lanzar ahí para luego hablarlo en otro episodio. Pero a mí sí me gustaría compartirles como que cuáles fueron los pasos Ok. que nosotros logramos, aunque no vayamos a entrar a profundidad a cómo lograr cada uno, me parece importante como mencionarles esos steps que hemos ido logrando para ir logrando cada vez estar más cerca de esa libertad financiera, porque en algún momento sí, Eduardo y yo desde el principio que nos vinimos a Panamá estuvimos con el tema del cuadro de Excel, la claridad y tal, pero, ajá, ¿y el futuro? ¿Y cuáles son los diferentes potes a los que queremos meter dinero? Y en un momento yo le dije a Eduardo, mira, necesito tener la tranquilidad, ya somos papás, de que mis hijos, o sea, nuestros hijos nunca van a tener que hacerse cargo de nosotros y necesitamos tener potes de retiro, necesitamos tener potes para los estudios de los niños, necesitamos tener ciertos lugares hacia donde dirigimos el dinero. Y ahí, en ese momento, me recuerdo que teníamos la deuda del carro y teníamos la deuda de la casa. Nosotros como nunca hemos tenido deuda de tarjeta de crédito, sino que ¿para qué las usamos? Aquí un paréntesis. Las tarjetas de crédito las usamos para aprovecharnos de las ofertas que dan en los locales por tarjeta de crédito. La usamos para tener millas. Entonces tenemos una tarjeta específica, una Visa de Connect Miles. En el caso de Panamá es las millas que más usamos. Y entonces así hacemos leverage de que los viajes nos salen más baratos. Pero nunca la usamos para apalancarnos y gastar más de lo que tenemos.
Cierro paréntesis. Entonces, cuando nos dimos cuenta, ok, ¿cómo hago para ir a esos potes? Este fue el camino que recorrimos. Lo primero era pagar la deuda que teníamos. Evidentemente no íbamos a pagar la deuda del apartamento porque era La para del 30 carro. años, exacto, íbamos a pagar la deuda del carro. Nos enfocamos entonces en dar abonos extra, porque me recuerdo que en ese momento nos quedaban como 3 años para terminar de pagar el carro y dijimos, mira, si damos tanto de abono extra, en lugar de ahorrarlo, pagamos el carro en menos tiempo y nos ahorramos intereses. Entonces, una vez que pagamos la deuda del carro, el siguiente paso fue hacer el fondo de paz, que el fondo de paz es más que el fondo de emergencia. Es Bueno, como pero que, el primer paso, flujo de caja positivo. No puedes exacto. hacer absolutamente nada sin el flujo de caja Pero en positivo. ese caso ya nosotros lo teníamos. Pero el primer paso, exacto, sería el flujo de caja positivo. Segundo paso, salir de deudas Salir de malas. deudas malas, que luego podemos hacer un episodio de cómo salir de deudas malas. Ok. El segundo paso, salir de deudas malas. El tercer paso sería hacer el fondo de paz, que Crear a un mí me fondo de gusta paz. llamarlo fondo de paz porque llamarlo fondo de emergencia es como, está ahí para una emergencia, entonces van a pasar emergencias. En cambio, fondo de paz está ahí para darme tranquilidad. Que en nuestro caso tomamos la decisión que eran 6 meses de costos fijos. O sea, como que 6 meses, si a Eduardo lo votaban en ese momento o yo ganaba cero dinero, íbamos a poder tener 6 meses de mantenernos sin desestabilizarnos. Luego el fondo de paz, cuando ya tienes los 6 meses, entonces viene el tema de las inversiones, que en nuestro caso primero pensamos en inversiones a largo plazo como bonos, como seguros de vida y ya después inversiones más fuertes como Sí, el inversiones en tema la de las bolsa. inversiones creo que se puede englobar en un solo punto porque Es un infinito. mundo. Exacto. O sea, es un mundo de cómo invertir el dinero. Nosotros, gracias a Dios, lo hemos hecho bien. Pero si tuviera que decir nada más el principal que por lo menos vayan haciendo es su fondo de jubilación. Ujú. Sí. Mínimo ese tiene que estar sí o sí. Ya después si tienes hijos, el fondo de los niños para sus universidades, si es algo que ustedes quieren, y esos tipos de potecitos. Y ya después el sobrante, gracias a Dios, los felicito por tener ese problema. Es un problema, Bueno. pero es un problema sabroso de tener. Total. Entonces, esos serían como que los pasos para ir logrando cada vez más libertad y es poco a poco. O sea, me acuerdo que cuando pensamos en eso fue como, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a Sí. llegar ahí? Y es planearlo y ir haciendo check. Claro, cada vez uno ve cada paso como imposible. O sea, por ejemplo, si tú tienes el flujo de caja negativo ahorita, tú ves tener flujo de caja positivo imposible. Ujú. Si tú no tienes fondo de paz, ves ver fondo de paz ahorrado de 6 meses, imposible. No hay manera de hacer. Todo tiempo vas a ver el paso siguiente como imposible, dependiendo de tu mentalidad. Es simple, pero después te vas dando cuenta que todo va pasando si tienes las 3 cosas que dijimos en este podcast: los objetivos, ver los dineros y bueno, el flujo de caja positivo, que es lo que te va a permitir hacer lo demás. Exactamente. Entonces, me recuerdo que una amiga me decía una vez como, Katy, necesito que me ayudes a invertir. Y yo le decía, ¿ya tienes flujo de caja positivo? ¿Ya tienes fondo de paz? No. Entonces es como que no te pongas a pensar en inversión, Claro. en gastar tu energía y tu tiempo allí cuando necesitas primero ordenarlo primero. Entonces, siento que con este episodio pudimos transmitirles mucha información que es importante digerir. Si tienen alguna pregunta que nos quieran hacer, nos las pueden dejar aquí abajo en la cajita de preguntas de YouTube o nos pueden escribir por DM, también lo podemos responder. Y no está más de más recordarles que si quieren empezar a tener claridad en los números y quieren tener su cuadrito de Excel organizado hecho por Eduardo, Más con de todo- 10 años esa hoja viva siendo Optimizada. mejorada y optimizada. entonces pueden formar parte del Club del 1%, nuestra comunidad, y ahí van a tener esa tablita junto con otros recursos de relaciones, de automaestría y de dinero que les van a ayudar siempre a ser su mejor versión. Muchas gracias por oírnos y no olviden ir a todas nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, TikTok, donde nos pueden conseguir como el Club del 1 Oficial. Y seguirnos allí. Y si te gustó este video, dale like y suscríbete para que te enteres de los próximos videos. Chao, chao.